Dentro del género de terror y, especialmente, en las creepypastas, el concepto de recuerdos de resultado puede entenderse como la manifestación psicológica y sobrenatural de las consecuencias eternas que deja el horror en quienes lo experimentan. No se trata únicamente de recordar un suceso aterrador. Se trata de recordar el final, la pérdida, la ruptura, la transformación. El nombre recuerdos de resultado hace referencia directa a este fenómeno. Cada partida, cada muerte y cada intento fallido de escape deja una huella permanente en la conciencia de quienes participan. Los personajes no olvidan. Incluso cuando sus cuerpos son restaurados o trasladados a otra línea temporal dentro del purgatorio, sus memorias permanecen intactas, acumulándose con el paso del tiempo. Dentro de Outcome Memories, el concepto de muerte pierde su significado definitivo. Cuando un superviviente muere, su conciencia es desplazada hacia otra variación del mismo purgatorio, donde el ciclo comienza nuevamente. Este proceso implica que nadie logra abandonar verdaderamente la dimensión, incluso en casos donde se alcanza una condición de victoria. ¿Qué es Outcome Memories? Sonic.exe. Outcome Memories es un videojuego de terror asimétrico en 3D desarrollado en Roblox Studio, inspirado en Sonic.exe, The Disaster y en diversas creepypastas relacionadas con la franquicia Sonic the Hedgehog. El juego presenta una ambientación centrada en el horror psicológico, la desesperanza y la repetición cíclica de la muerte dentro de un purgatorio extradimensional conocido como Outcome Memories, recuerdos de resultado. El título combina mecánicas de supervivencia con una narrativa fragmentada, donde los jugadores asumen el rol de supervivientes o verdugos dentro de un entorno hostil que se reinicia constantemente. Características. Terror psicológico dominante. El miedo no proviene solo de los jumpscares, sino de la sensación constante de amenaza. El jugador siente vulnerabilidad, soledad, desconfianza, persistencia de recuerdos. Cada derrota se siente canon. Aunque el jugador vuelva a iniciar, la narrativa implica que el personaje recuerda. Estética de pesadilla. Todo luce incompleto, roto o marchito. Nada se siente seguro. Se teoriza que Outcome Memories nació cuando el vacío aprendió a imitar la conciencia. No creó vida. La copió. Al observar universos colapsar, entendió que el dolor genera energía emocional. Historia y origen. Outcome Memories es descrito como una dimensión artificial creada a partir de un vacío desconocido similar al que dio origen a X, Sonic.exe. Este espacio funciona como un purgatorio donde los personajes quedan atrapados en ciclos infinitos de persecución, muerte y resurrección. Los supervivientes son extraídos de distintas líneas temporales y mundos, generalmente de la era clásica de Sonic, mientras que los verdugos son entidades anómalas, exes u odites que en muchos casos no pertenecen a universos oficiales. Cuando un superviviente muere, su conciencia es enviada a otra línea temporal dentro del purgatorio, conservando recuerdos de su fallecimiento anterior. Este proceso se repite indefinidamente. Análisis psicológico. Sonic.exe. Outcome Memories puede interpretarse como una representación simbólica de lo que ocurre cuando una mente es expuesta a trauma extremo de manera constante, sin descanso, sin cierre emocional y sin posibilidad real de escapar. Más allá de ser un simple videojuego de terror, su estructura refleja un experimento psicológico perpetuo, donde cada personaje funciona como un sujeto atrapado dentro de un ciclo de sufrimiento. El eje central del horror no es el monstruo, ni la sangre, ni la persecución. El verdadero horror es la erosión lenta de la mente. Outcome Memories plantea un escenario donde la psique es sometida a una presión que ningún ser humano está diseñado para soportar indefinidamente. Outcome Memories se representa como un abismo oscuro con tonos rojizos, cadenas gigantes, escombros flotantes y portales blancos dispersos. Este entorno sirve como área de tránsito entre rondas y refuerza la sensación de prisión eterna. Trastornos y estados psicológicos. Dentro del universo de Sonic.exe, Outcome Memories, los personajes no solo enfrentan amenazas físicas, sino un deterioro mental constante. El purgatorio no destruye cuerpos, descompone identidades. Cada ciclo de muerte, persecución y resurrección va desgastando las capas más básicas de la mente, hasta que solo quedan impulsos primarios: huir, esconderse, atacar o rendirse. 1. Trastorno de estrés postraumático complejo, TEPC. A diferencia del TEP tradicional, que suele surgir tras un evento traumático específico, el TEP complejo nace de trauma prolongado y repetido. 2. Ansiedad crónica. No es una ansiedad ocasional. Es permanente. 3. Depresión existencial. En Outcome Memories, la esperanza muere lentamente. No desean morir. Pero tampoco desean vivir. Se quedan atrapados en un punto intermedio donde existir se siente pesado. Esta depresión no proviene solo del sufrimiento, sino de la comprensión de que no hay final.
4. Disociación. Para sobrevivir mentalmente, muchos personajes se desconectan de sus emociones. Se sienten irreales. Como si estuvieran observando su propia vida desde afuera. 5. Trastornos en los verdugos. Los verdugos presentan patrones distintos. Muchos muestran trastorno antisocial de la personalidad, sadismo, falta de empatía. Sin embargo, no todos nacieron así. Algunos desarrollaron estos rasgos como adaptación. En un mundo donde solo sobreviven los violentos, la violencia se convierte en identidad. Otros verdugos presentan miedo extremo a morir, lo que los empuja a matar para evitar su propio fin. No todos son monstruos por elección. Algunos son monstruos por necesidad. ¿Existe la posibilidad de una película de terror? Sí. Y no solo sería posible, sería especialmente poderosa. Una adaptación cinematográfica de Outcome Memories no debería enfocarse únicamente en monstruos, persecuciones o sangre. Su mayor fortaleza estaría en el horror psicológico. El tipo de película sería horror psicológico. Terror existencial. Violencia gráfica ocasional, pero con propósito. El tono del proyecto sería oscuro y opresivo, no habría finales felices tradicionales. Solo finales abiertos o amargos. La película sería dirigida solo para público adulto. No por morbo, sino por la carga emocional y temática. Conclusión final. Sonic.exe. Outcome Memories es mucho más que un juego de terror. No se trata únicamente de escapar de un asesino, ni de sobrevivir a una noche oscura. En el fondo, es una historia sobre mentes atrapadas. Mentes que recuerdan demasiado. Mentes que ya no saben descansar. Outcome Memories representa un tipo de infierno diferente al tradicional. Outcome Memories funciona como una metáfora del trauma, la ansiedad y la depresión. Muestra cómo una persona puede seguir viva por fuera, pero sentirse vacía por dentro. No todos los monstruos nacen monstruos. Algunos se convierten en eso porque el entorno los obligó. En resumen, Sonic.exe. Outcome Memories es una historia sobre la resistencia silenciosa. Sobre continuar incluso cuando no hay fuerzas. Sobre existir incluso cuando existir duele. A veces, el infierno no necesita hacer nada. Solo necesita asegurarse de que recuerdes. Ella te dejó atrás así, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Puedo ver cuánto significabas para ella si pudiera tomar esas decisiones tan rápido. Y si realmente hago eso.